que vienen los tres del sector bancario y van a completar la ponencia y a comentarla, pero obviamente desde el punto de vista del sector financiero. Son la licenciada Karina Castillo, que es directora de cumplimiento del Scotiabank, el licenciado Omar Bayrán, que es vicepresidente del área legal del Banco del Progreso, y finalmente el licenciado Manuel Matos, vicepresidente de la División de Cumplimiento Regulatorio del Banco Popular Dominicano. Un aplauso para ellos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Me ha tocado una tarea, o nos ha tocado una tarea bastante difícil entre tantos gurús del corporate governance y de compliance, pues hacer en 10 minutos un resumen o una opinión sobre la exponencia del señor Youngman. Como han debatido durante toda la mañana, realmente ubicar la parte de cumplimiento y de gobierno corporativo todavía está por definirse. Realmente cumplimiento es una cultura, es una forma de hacer negocios. Cuando surgió la crisis del año 2008, donde grandes colosos financieros, bueno, colapsaron, ¿no? Obviamente, se preguntaban qué le había pasado a la banca canadiense, que había permanecido prácticamente ilesa ante toda esta crisis que había afectado prácticamente el mundo. Y básicamente la respuesta ha sido una cultura de hacer negocios en base al cumplimiento. No es exclusivo del departamento o del oficial de cumplimiento a cargo, sino es un ADN que va en los miembros del Consejo y que va granularmente bajando a toda la entidad. En los últimos 2 años hemos experimentado grandes cambios a nivel regulatorio y seguimos experimentando cambios, y mis colegas van a hablar sobre eso. Donde ha evolucionado en la función de cumplimiento en la parte financiera, que podríamos decir que es el sector más regulado y el sector que puede exhibir avances en la parte de lo que es el gobierno corporativo, lo que es cumplimiento. Básicamente, el oficial de cumplimiento dejó de ser visto como el oficial encargado de prevención de lavado, aquella ley famosa de lavado de activos, donde por primera vez en la República Dominicana se hablaba de lo que era el oficial de cumplimiento. Pues ahora el rol del oficial o del departamento o del programa de cumplimiento en un banco ha tenido una transformación realmente bastante grande y significativa. Cumplimiento está en todas partes. Cumplimiento no solamente un número de políticas, cumplir con los reglamentos, las normativas, sino también es que en el caso nuestro, vamos a hablar de la experiencia financiera, que el cajero que está recibiendo un depósito conozca y sepa de cumplimiento. Y cumplimiento es el banco entero. Es una norma ética, es una forma de hacer negocios y básicamente seguir hablando de lo que es cumplimiento para nosotros es como sobreabundar de muchas cosas que se han hablado ya aquí. Yo solamente quiero dejarle con 3 ideas. En un mundo tan competitivo como el nuestro, donde los clientes cada vez más exigen y tienen altas expectativas y exigen de nosotros los bancos que el banco vaya donde están ellos, ante un ambiente regulatorio bastante agresivo y un supervisor bancario cada vez más preparado, los bancos y el sistema financiero tienen que estar cada vez más conscientes de que no es solamente un checklist de cumplir normas y regulación, sino que es un tema de liderazgo, que es un tema de que cada empleado que trabaje en esa entidad, y eso se puede extrapolar a una empresa normal, que no sea financiera, perdón, es llevar la cultura de la ética a través de todo lo que hace durante el día. Yo quiero pasar el micrófono, pues ya el tiempo se me ha acabado, pero podríamos seguir conversando sobre la parte de cumplimiento. ¿Qué ve cumplimiento en un banco? Prácticamente lo ve todo. Ve prevención, ve regulaciones internacionales, ya las leyes nos traspasan las fronteras. Tenemos que estar cumpliendo con leyes que son transfronterizas, como FATCA, como el Volcker Rule, todo eso se nos impone. El oficial de cumplimiento es
conversaba con Omar y decíamos, ¿cómo podemos buscar un resumen, mini auditor antes de llegar a esa tercera línea de defensa? El sistema de riesgo del banco debe estar basado en las 3 líneas de defensa, que es lo que nos va a permitir a nosotros ver el riesgo, conocer nuestro apetito de riesgo, y no es que no vayan a haber fallas, ni errores, ni fraudes, sino que cuando ocurran podamos tener los mitigantes para enfrentar y asumir esos riesgos. Les voy a dar la palabra a Omar. Gracias, Karina. Buenos días. Yo quisiera entonces ahora tomar un paso un poquito atrás, ver la posición local, la posición dominicana, analizado del contexto de las obligaciones que se desprenden de la regulación y cómo el oficial de cumplimiento juega un rol primordial. Si vamos a analizar no solamente la parte financiera, la entidad financiera, sino también cómo, de lo que se desprende de la presentación del doctor Jungmann, cómo eso aplicaría en un entorno dominicano. En República Dominicana existen, podríamos decir, todo tipo de grupos económicos. La verdad que, aunque somos un país relativamente pequeño, la diversidad económica es bastante interesante. En República Dominicana existen grupos eminentemente financieros, existen grupos económicos que no son financieros y grupos mixtos. Pero en adición a esa complejidad, también tenemos grupos económicos que tienen un control explícito, centralizado en una casa matriz, y otros grupos económicos que yo creo que, en mi personal criterio, son todavía más complejos porque son mixtos y no tienen una casa matriz. Sin embargo, existe un control implícito. El oficial de cumplimiento, la función de cumplimiento, se dificulta si vamos añadiendo estos peldaños adicionales. Vamos viviendo en un punto en el que no solamente tenemos que velar desde el punto de vista de la entidad financiera, qué está ocurriendo con la entidad financiera, sino qué está ocurriendo también con otras entidades relacionadas, vinculadas, que están haciendo operaciones con las cuales interactúa esa entidad financiera y quizás comparten ciertos accionistas, o quizás los principales accionistas de ambas entidades son la misma persona. En ese caso, el rol del oficial de cumplimiento es un rol ya, yo diría que exponencialmente complejo, porque la forma de actuar y la forma del criterio de una persona dedicada a una entidad no financiera o una empresa no financiera no está regida por las mismas reglas. El doctor Jungmann mencionaba que en Alemania la legislación exige la definición de riesgos para las entidades incluso no financieras. En el caso dominicano, esa obligación del Consejo de Directores en entidades no financieras no existe. Sí existe para el caso financiero. Y aquí voy a mi punto de por qué es un riesgo y digamos un reto adicional para el oficial de cumplimiento cuando tiene otras empresas vinculadas no relacionadas con la operación financiera. Solamente una idea para terminar entonces, hacer la conexión también de la exposición del doctor Jungmann y con el caso local. El doctor Jungmann mencionó varios casos de catástrofes y de cómo afecta el riesgo asumido por una entidad y el incumplimiento de ciertas regulaciones o de ciertos principios incluso llega a la responsabilidad personal de los directores. En el caso, por ejemplo, se menciona con frecuencia el caso Enron, y el caso Enron a veces se olvida la parte de las entidades financieras que estaban relacionadas con lo que ocurrió en el caso Enron. Algo que no se menciona, aparte de las consecuencias contables, es que algunas entidades financieras, bancos de inversión, entraban en operaciones con Enron, permitiendo hacer operaciones de pacto de venta y recompra de valores derivados sobre títulos del petróleo. Relacionaban esto como una operación de un instrumento derivado
eminentemente financiero, cuando lo que realmente se estaba haciendo era un financiamiento fuera de los libros. Ese financiamiento no hubiera sido un tema de cumplimiento siempre y cuando las entidades financieras estuvieran conscientes de que lo hacían puro y simplemente como una operación de compra y venta de futuro del petróleo. En el caso, lo que se demostró fue que las entidades financieras sabían, tenían conocimiento, y esto entonces derivó en multas. Para traer esto al caso entonces del CEO que sabía que las reglas eran y cuáles reglas se aplicaban para irse de viaje y pasó por encima de esas reglas y lo hizo sin un override específico establecido en la normativa interna. Esto parecería también un caso lo que ocurrió con JP Morgan y la London Well, la ballena de Londres, cuando se ajustaron los medidores de riesgo simplemente para lograr mantener los niveles de capital requeridos y permitir que un patrimonio, un capital que no era suficiente, sigue pareciendo suficiente. En el caso local hemos tenido cosas parecidas. En el caso local, no quisiera dejar, aunque ya se me acabó el tiempo, no quisiera dejar mencionar, en el caso hemos tenido fraudes, hemos tenido eminentemente situaciones, por ejemplo, lo que ocurrió con nosotros en el Banco del Progreso en el año 2006, creo que fue una de las únicas situaciones en las que ocurrió un bail-in en lugar de un bail-out. Los accionistas rescataron la empresa y hoy día vemos como la regulación va tendiendo hacia el requerimiento de lograr que los accionistas sean los responsables en lugar de participantes externos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Omar, y muchas gracias a la FinHub por la oportunidad que me da de formar parte de este panel y comentar o ahondar sobre lo que ya han comentado mi colega y la presentación del profesor Yuckman. La verdad que luego de lo comentado tanto por el profesor Yuckman como por mis colegas que me antecedieron, es poco lo que puedo abundar. Y sé que por la hora ustedes me van a agradecer que sea breve, así que haré un esfuerzo por ser bastante conciso en lo que voy a comentarles. Básicamente mi intención era hacer una panorámica bastante rápida de en qué lugar se encuentra la normativa dominicana con el tema de cumplimiento. Y al efecto, la única normativa sectorial que al día de hoy trata el tema del oficial de cumplimiento desde una perspectiva amplia, como fue presentado por el profesor Yuckman, es la normativa de la Superintendencia de Bancos, marcada con el número 10/12, que exige el desarrollo, la implementación al interno de las entidades del rol del oficial de cumplimiento. Y cuando digo de una perspectiva amplia es porque los demás sectores regulados del mercado financiero abordan el tema de compliance y de cumplimiento, pero enfocado en la perspectiva tradicional de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto en valores como en CIPEN. Sin embargo, esta normativa de Superintendencia de Bancos sigue las recomendaciones del Comité de Basilea presentadas en el año 2005 sobre la función de cumplimiento y en ese tenor prevé ese concepto amplio que aloja las responsabilidades relacionadas al cumplimiento regulatorio desde el Consejo de Administración pasando por la alta gerencia y exige el establecimiento de la función de cumplimiento como una unidad independiente a lo interno de la empresa que no se involucre en las operaciones del día a día relacionadas al cumplimiento, ni tampoco con las operaciones de negocio. De tal forma, exige dicha normativa la implementación de controles que no solamente procuren un adecuado nivel de cumplimiento regulatorio, sino también que permitan medir los niveles de incumplimiento en función de las consecuencias que se pueden desprender de ello. Pasando un poquito sobre la práctica, y visto esa visión amplia del tema de cumplimiento que aborda esa normativa, quisiera entrar rápidamente a cómo en la institución donde laboro, que ya me pasaron el papelito, es el Grupo Popular, estamos abocados a promover, como bien señalaba Karina en su disertación, una cultura de cumplimiento. Y al efecto, a pesar de que en el grupo se encuentran empresas que operan en mercados regulados y otras que no operan en mercados regulados, existe una política desde Casa Matriz que permea a todas las filiales donde se exige
prestar atención a los temas de cumplimiento, estableciendo como una responsabilidad de los controles de los consejos de las diferentes filiales, involucrarse en los temas de cumplimiento, no solo regulatorio, sino con toda normativa e incluso en algunos aspectos obligaciones contractuales cuyo incumplimiento pudiera generar riesgos y sanciones mucho más gravosas que el incumplimiento de una misma normativa, con lo que son el adecuado seguimiento de esos aspectos por parte de cada una de las filiales. Esa política, a su vez, que emana de casa matriz y exige la implementación del cumplimiento en todas las filiales, se apoya, a su vez, de otras políticas igualmente importantes y que, en mi opinión muy personal, son imprescindibles para poder promover eso que llamábamos de la cultura del cumplimiento y movernos de un cumplimiento cosmético, que fue uno de los comentarios que escuchábamos en la primera disertación cuando se hablaba de gobierno corporativo, pasar de un cumplimiento cosmético a un cumplimiento real. Estas políticas, que son importantísimas, está en primer orden el código de ética del grupo y que permea para todas las filiales, la política de manejo de conflictos de interés, que regula toda la toma de decisiones bajo situaciones de conflicto de interés, desde el consejo hasta los niveles más primarios de la organización, política de transparencia de información, una política sobre prevención de soborno y ya las políticas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y más recientemente la de cumplimiento con normativas internacionales como FATCA, FCPA y demás. En conclusión, y para que no me pasen el segundo papelito, sí quiero dejar el mensaje de que todo esto que hemos venido viendo hasta ahora, al final de cuentas, donde concluyen es en el ser humano, es en el comportamiento del ser humano. Por eso, para poder desarrollar adecuados sistemas de cumplimiento que respondan a las necesidades reales de la empresa, donde tenemos que buscarnos en el individuo, como decía Karina, desde el cajero hasta los miembros del Consejo de Administración. Y para ello, lo que debemos de ocuparnos es de proveerles a toda la empleomanía de guidelines, de reglas claras, de valores que le permitan tomar las decisiones adecuadas en aquellas situaciones y bajo esos contextos a donde las políticas y los procedimientos no llegan. Porque por más que trabajemos, no vamos a poder documentar todo. Y va a haber un momento donde el empleado, independientemente del nivel, se va a ver obligado a tomar una decisión en base a su convicción y en base a su criterio. Y es ahí donde tenemos que apuntar los controles y el fomento de una cultura de cumplimiento. Muchas gracias. Lamentablemente me ha tocado supervisar el cumplimiento de los horarios, entonces lo siento mucho. Tenemos espacio para una pregunta del público, no sé quién desee, quién tenga alguna duda. Sí, allá al fondo. A Jason. Muchas gracias. Yo sé que todos estamos ansiosos por irnos a comer, pero me parece interesante que también analicemos o le preguntemos a nuestros expertos aquí cuál es la percepción de el compliance dentro de la corrupción pública, cuál es el peso del cumplimiento interno empresarial en los modelos de corrupción en los mercados públicos en general. Digamos que el ejemplo de Siemens, que nosotros tuvimos hace poco con el director de Siemens, el director legal y el director de compliance, que ellos nos dicen que ellos tuvieron, luego de la crisis del 2006, que cambiar todo su modelo de compliance, o tuvieron que aplicar un modelo de compliance, y eso cambió mucho en cómo ellos ejecutaban sus donaciones en el campo y cómo ellos hacían sus proyectos en los diferentes países. Ellos tienen subsidiarios en más de 192 países, y lamentablemente, como el profesor Jungmann nos decía hace un rato, hay muchas veces que es imposible nosotros tener a un compliance director, un director de cumplimiento que esté en cada uno de los proyectos y que efectivamente beneficie a la empresa. O sea, pero sin embargo, el gobierno tiene la obligación, las compañías tienen la obligación de garantizar y de facilitar que los gobiernos eviten entrar en un proceso de corrupción. Entonces, dentro de su conocimiento sobre compliance, ¿cómo podemos aplicar esas reglamentaciones de cumplimiento a evitar la corrupción pública, los sobornos y demás? ¿Cuál ha sido la relación sobre eso de la experiencia alemana
y desde la experiencia ya más dominicana de ustedes. Again, very difficult to answer this question. Siemens, you mentioned this example, really came into the focus, and they meanwhile have a compliance department consisting of 700 people. 700 people in an organization having, I don't know, 80,000 employees in total. So if you compare that, that's 1%. Viene siendo 1%, y eso no es... Y eso no lo hace sonar tan fuerte como la gente haciendo, pero para ser honesto, la mayoría de los empleados del departamento de cumplimiento de Siemens viajan por el país hablando de cumplimiento, y ya ellos hicieron su tarea, ya no queda mucho más en que abundar, de qué hablar. Creo que modelar por el ejemplo puede ser parte. La respuesta sobre si hoy día Siemens está involucrado, por ejemplo, en el centro de África, en un proyecto energético, y debería ser una empresa conjunta. Las personas vienen en fila queriendo ser uno de los socios con Siemens, porque ellos saben que si ellos hacen esto con Siemens, la credibilidad y la confiabilidad del proyecto en sí se ve realzada, se ve admirada por todos los locales, por todas las instituciones que supervisen, así que ellos se pueden beneficiar, digamos, de tomar abordar, ponerse en el proceso con Siemens, unirse al proceso con ellos. Entonces quizás esto es un ejemplo donde podemos ver que ya a fin de cuentas a largo plazo una estructura de cumplimiento saludable ayuda a conducir en vez de ser una desventaja. Entonces, ¿cuál es el peso de todo eso? Básicamente es imposible de responder. Creo que tiene que ser implementada, como siempre, con el paso del tiempo, paulatinamente, y estoy muy seguro de que no es una cuestión de los códigos o el derecho blando, que si en 5, 6 o 7 años usted simplemente no puede darse el lujo de no tener ese tipo de departamento de cumplimiento. Eso es una señal para el mercado de lo que vimos en cuanto a gobierno corporativo, pero es un asunto de reputación. Es un hito, es un activo, es algo que usted tiene que ayuda a largo plazo, de poder cuantificar, pero de manera de cuantificarlo y asignarle su peso no puedo hacerlo. El Banco Nueva Escocia está presente en 55 países, con una base de clientes bastante, 21 millones de clientes y 86 mil empleados. Y precisamente por lo que decía al principio, la cultura de hacer negocio debe permear en toda la institución. La solución no es tener grandes departamentos ni policías que estén detrás de toda la institución para que cumplan con la ley o el reglamento, sino es precisamente, como decía Manuel, a través de los lineamientos claros de políticas que se traspasen a toda la empleomanía, es posible mitigar cada vez más los riesgos de incumplimiento. Ante una política de anticorrupción y bribery que debemos cumplir y que tenemos que seguir por estándares internacionales, simple y llanamente es un tema ético. Yo no hago negocio con gobiernos corruptos, o yo no hago negocio con empresas que utilizan mecanismos que no son los mecanismos adecuados. Volvemos de nuevo a lo mismo. Al final es un tema ético, es una forma de hacer negocio, que por más reglamento que tengamos, por más estructura que tengamos, si no lo llevamos en el ADN de la empresa, va a ser imposible implementarlo. Yo quiero ahondar algo más en lo que señala Karina, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también la sociedad civil y el empresariado tiene una gran responsabilidad a través de los gremios y de entidades como la FinJust, para dotar a nuestro ordenamiento jurídico de las herramientas necesarias que permitan llevar a la práctica y ejercer 100% esos controles. Y una muestra de ellos, por ejemplo, el rol que ha venido jugando la FinJust con el tema de la ley de los partidos políticos. Es decir, es importante que empecemos, principalmente los empresarios, los jóvenes, esto está lleno de jóvenes que participan en este tipo de eventos, a presionar porque normativas de esa naturaleza se aprueben, porque al final beneficia y ayuda a todo el sistema. Es decir, esto no es una responsabilidad únicamente de un sector, es un tema que como sociedad nos compete y que como sociedad debemos de exigir
que existan las medidas necesarias para lograr un verdadero enforcement de estas políticas y de estos controles. Bien, muchísimas gracias al doctor Jungmann y a los comentaristas de este panel. Antes de irnos a la hora de almuerzo, vamos a hacer algunas puntualizaciones. Recordamos que luego del almuerzo, a las 2 de la tarde, inician los paneles simultáneos. Por favor, los que no se han inscrito,